esos temas que te importan, un podcast que te llevará a descubrir cosas que Dios quiere para ti. Sí, es tu momento de escuchar, de abrir el corazón, que aprender y de encontrar una nueva dirección. Tu momento con Dios, esos temas que te importan, un podcast que te llevará a descubrir cosas que Dios quiere para ti. En Radio acércate a escuchar, con la Biblia te guiará. Tu momento con Dios, tu momento con Dios, tu momento con Dios. En la Biblia hay una parábola que nos habla de algo lo cual repercute a todo ser humano, aunque parezca que no. En este relato de esta parábola, que es la del hijo pródigo, que todos hemos oído alguna vez en un momento de nuestra vida, descubrimos el corazón de Dios. Lo descubrimos como Padre, lo descubrimos como un Dios que respeta nuestras decisiones, pero que nunca deja de amar, nunca deja de esperar y nunca deja de perdonar. Ese es nuestro Dios. Y esta historia solo habla de un hijo que se marchó, pero que también se puede reflejar en nosotros. Y ahora quiero leértela para que entremos en ella. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, era muerto y ahora ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó: «¿Qué era aquello?». Y él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano». Entonces el hermano se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, o has hecho matar para él el becerro más gordo».
Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Contamos con Loli, como siempre, en este programa, Tu Momento con Dios. Hola, Loli. Hola. Bienvenida. Gracias. ¿Has visto este relato, no? Sí, interesante. Es interesante, ¿verdad? Sí, mucho. Yo hay una cosa que quisiera que empezáramos por ahí, y es, ¿Dios da libertad al ser humano, completa libertad? Total libertad en todo, claro que sí. ¿Dios es un Dios que deja que decidamos? Sí. Es decir, ¿yo puedo escoger una cosa u otra? Sí, claro. Nos ha hecho libre a cada uno de nosotros. Y aquí esta historia nos habla de dos hijos y uno que quiere la herencia para hacer lo que le da la gana. Sí. Aquí no se está hablando siempre por parábola. Jesús hablaba para que entendieran, ¿no? Uh-huh. Pero estos dos hijos eran los dos, estaban convertidos, eran creyentes. O sea, aquí habla a la iglesia. Uh-huh. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque hay muchos que se cansan porque no buscan a Jesús como tiene que hacerlo. Entonces, por cosas de la vida que pueden pasarle, por tribulaciones, cosas que le vienen, ¿no? Él se van de la iglesia, se van. En la iglesia de Jesús, que somos nosotros, cada uno de nosotros, el Padre nos llena de gozo, de paz, de consuelo, nos hace una entrada a ese trono de gracia para poder cada día acercarnos a Dios y llevar nuestras vidas con todas las riquezas que el Padre tenía aquí, ¿no? Pero este se cansó y se fue. ¿Me estás diciendo que hay personas que se cansan de estar, como has dicho, en la iglesia? Sí, se cansan, se van. Pero bueno, ahí hay algo muy para hablar, largo y tendido sobre todo esto. Porque se van y porque las criaturas, algunas no se van pero no dejan al Señor, y hay otros se van y dejan al Señor. Aquí este se fue y dejó al Señor y se gastó pues todo el gozo, toda la paz, todo el consuelo, todo lo que llevaba del Padre se lo gastó. Y después pues se quedó, pues, como vemos aquí, buscando algarroba y no encontraba consuelo en ninguna parte. Y hay mucha decepción a veces en la vida cristiana. Sí. Para que yo me aleje, me aparte, me vaya. Hay decepciones, muchísimas, porque vivimos. Ten en cuenta que no todos somos amantes de Jesús. Porque la persona que verdaderamente tiene a Jesús en el corazón, yo siempre veía, cuando hacían llamados para la salvación, y todos decían, sí, tú aceptas a Jesús en tu corazón, y tú, sí. Yo veía, eso no es la salvación. Esa persona no ha cambiado. Eso no es así. Una persona cuando acepta a Jesús de corazón cambia totalmente. Y esa persona no se aleja del Padre. Puede a lo mejor que tenga momentos donde lo pase mal y se vaya, pero siempre como este hijo se fue, pero dentro estaba todavía con lo que el Padre le había dado. Entonces él añoraba lo que tenía antes. Es porque estaba convertido de verdad. Lo que pasa que, por lo que sea, él se fue. Como muchos, ¿no? Se salen de las iglesias, vamos a hablar en claro, por problemas que tienen, por situaciones que les pasan, y después, pues, si albergan en sus corazones odio, albergan resentimientos, albergan faltas de perdón, pues esas personas verdaderamente empiezan a comer algarroba. Hay otros que no, que a lo mejor por lo que sea salen de una iglesia, pero dentro está ese llamado, ese corazón no es malo,
Y ellos siguen buscando a Dios, aunque sea fuera de una iglesia. A ver, vamos a ir un poquito recapitulando. A ver, Sí. puede ser que me invitan, me dicen, oye, vente a la iglesia, escucha, y puede ser que yo esté ahí en la iglesia, pero quede un poco como que me he metido en la marcha y ahí estoy, pero nunca haya reconocido a Jesús como mi Salvador. Yo creo que sí, que hay muchísimos que no han reconocido a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Señor de sus vidas. Porque después se les ve. Y entonces llega un momento que digo, dame lo que me corresponde, que me voy. Claro, se van con todo lo que Dios le da, porque ten en cuenta que cuando ellos hacen una aceptación, ¿vale? El Señor, hay algunos que el Señor los llena en ese momento, aunque no lo hayan hecho de corazón, pero se sienten bien, porque yo aquí siento mucha paz, es que siento gozo, pero el corazón está cerrado. Y cuando habla de hambruna, que viene una hambruna, es la muerte espiritual. Claro, ya no tienen acceso al trono de la gracia porque se han apartado. Entonces cuando nosotros necesitamos un consuelo de Dios, necesitamos la paz del Señor, necesitamos el gozo del Señor, tenemos que acudir a Él continuamente. Pero si ya no acuden, lo que entra en tu corazón es otras cosas. Entonces ese es el hambre. Después intentas comer de lo bueno que antes tenía y ya no puedes. Y no lo encuentras. Uh-huh. Cuesta encontrarlo. Cuesta encontrarlo porque tiene que haber, como este hijo pródigo, ¿no? Una vuelta al Padre, un arrepentimiento de haberse ido, de haber hecho lo que le ha dado la gana en ese tiempo y pedir pues perdón y arrepentimiento delante del Padre. Y yo como ser humano, ¿qué pasa? ¿Que tengo que tocar fondo para darme cuenta? Sí, es que como humanos es que somos así, es que estamos hechos de una manera que... Pero entra en la libertad esa que Dios nos ha dado, ¿no? Sí, claro, tú entras en esa libertad porque Dios te ha dado libertad para escoger. Y tú puedes escoger vivir una vida buena, ya lo dijo, te pongo camino de vida, camino de muerte, tú escoges. Entonces tú escoges el camino de vida, que es el camino de Cristo, el camino que Jesús nos ha marcado, o el camino de muerte, que es vivir a lo que a ti te agrada, a lo que a ti te va bien. Y yo toco fondo y me doy cuenta. Entonces llega un momento en la vida, a todos en el mundo entero, llega un momento en la vida donde se toca ese fondo, por un problema, por una muerte, por cualquier circunstancia, por una enfermedad, por muchas cosas que puedan venir. Toca fondo, y al tocar fondo te das cuenta, ¿no? Que yo siempre digo que cuando uno toca fondo, llega a la roca. Cuando hay un pozo y tú tú caes en ese pozo, llega un momento que ese pozo, al final hay una roca, hay un manantial que surge para ese pozo, ¿no? Y yo pienso que las personas, cuando hemos tocado fondo, hemos encontrado ese manantial en ese fondo. Cuando hay un salmo que dice que pacientemente esperé al Señor, ¿no? Y Él me sacó del pozo cenagoso. Dice que puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo. Entonces, cayó en el fondo, cayó al fondo del pozo. Entonces, allí cuando tú encuentras que ese manantial surge del mismo pozo donde has caído, donde no te puedes levantar, y ves que el Señor te puede levantar. Estás en tu momento con Dios. Hay unos textos en la Biblia donde hablan a la iglesia, Dios le habla a la iglesia y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uh-huh. Ahí es un poco cuando toco fondo, me acuerdo de ese primer amor y claro, me hace reaccionar. Claro, bueno, ahí cuando tocas fondo lo único que pasa es que te encuentras indefenso. Uh-huh. Totalmente indefenso, no y tienes además, dónde agarrarte. No encuentras algarrobas por ningún sitio, por nada, nadie te ayuda. Nadie te puede ayudar, porque como es interior, es del alma, uh-huh, entonces allí no puedes. Hoy día vemos que hay muchísima gente que se van a psicólogos, a psiquiatras, que toman pastillas, pero eso no es tocar fondo. El tocar fondo verdaderamente, cuando uno lo toca y se ve que uno no vale nada y que uno verdaderamente no es dueño de su propia vida, y ahí te das cuenta que necesitas algo divino
para salir de ahí. ¿Reconocer a Dios como Salvador? Exactamente, reconocer que nadie puede sacarte de ese pozo, solamente Dios. Me doy cuenta que en casa de mi padre tenía de todo. Y Claro. me doy cuenta y entonces digo, uy, pues podría volver a estar con mi padre, ¿no? Claro, claro, es esto. Entonces él pensó, bueno, si yo estaba tan bien antes y ahora estoy tan mal, tengo que volver otra vez. ¿Dios está junto al camino esperando a que Dios vuelvas? siempre está esperando. Dios siempre está esperando. ¿Dios se complace cuando un hijo vuelve? Hombre, dice que en el cielo hay gozo. Yo creo que sí. Hombre, si es que lo que Dios quiere, si es que Dios nos ama y es lo que quiere, que llevemos una vida correcta, una vida que la llevemos tanto espiritual como físicamente. En todas las cosas llevemos una vida ordenada. ¿Dios tiene un anillo y un vestido y un calzado nuevo? Dios tiene un vestido, un anillo y un calzado nuevo. ¿Por qué es tan bueno Dios, Loli? Porque Dios es infinitamente bueno y eso es un misterio. Porque Pero es yo cierto. soy un sinvergüenza y Dios me ama igual. Te ama igual, aunque sea un sinvergüenza, aunque seas un ladrón en la cruz, te está amando igual. Solamente el Señor, cuando tu corazón se dispone a buscarlo o arrepentirte, pues ahí tienes todo el favor de Dios. Pero si tú te alejas de Dios, a Dios no le agrada nada que te hayas alejado, porque Dios lo que quiere es tenerte, es celoso. Dios es celoso. Sabes, Loli, vamos a hacer una pausa musical, pero antes quiero decirte que me preocupa cómo muchas personas se han quedado a la mitad en el camino. De esto hace mucho tiempo que esta historia sucedió, que el menor de sus 2 hijos a su padre se llegó. Dame, Padre, lo que es mío, Padre, déjame marchar, porque quiero ver el mundo de la vida disfrutar. Viajo de pueblo en pueblo, malgastando sin pensar en que el día llegaría, sin dinero iba a quedar, pero nada le importaba, nada más que disfrutar de los bienes que tenía, sin pensar en nada más. Pero de pronto hubo gran hambre, todo a su alrededor, le empezó a faltar dinero, pobre tonto soñador. Quiso ver el mundo y disfrutar, el dinero lo pegó y acabó con los cochinos, no hubo otra solución. Se puso a pensar y decidió a su casa regresar, humillado y muerto de hambre. Empezó a caminar, esperando ver a su padre, enfadado y sin pasión. Cuanto más se acercaba él, más latía su corazón. Cuando vio al padre a su hijo a lo lejos regresar, hacia él corrió a su encuentro, ganas de llorar, mas el hijo avergonzado de rodillas se clavó, pero el padre bondadoso sin rencores lo acogió. Padre, contra ti he pecado, no merezco tu perdón. Solo pido ser tu siervo, reconozco mi error. Yo pensaba que podría de la vida disfrutar, sin tu ayuda y sin tu apoyo, al mundo yo iba a conquistar. Y este es el reflejo triste de la humanidad sin Dios,
que queriendo vivir su vida se olvidan de su amor. Es muy triste pero cierto que el hombre es pecado, pero Cristo con su sangre del pecado nos libró. Pero Cristo con su sangre del pecado nos libró. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente después de esta pausa musical. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. El hijo aquel que le dijo a su padre: dame lo que me pertenece, que me voy. Vivió perdidamente, pero llegó un momento, y estamos ahí en el punto ese, cuando él recapacita y se da cuenta de que se ha equivocado. Ahí, y hablábamos antes de la pausa musical, Loli, de mucha gente, y a mí me preocupa, se han quedado en el camino. Sí, se han quedado en el entretenimiento en vez de estar en el camino. Entonces ellos piensan que siguen, pero no es así. Están fuera. Pero no puede ser por las decepciones, por los engaños. Sí, también. Sí. O porque a veces también hay personas que bueno, porque hacen obras de caridad, porque hacen muchas cosas en la iglesia, piensan que están en el camino. Pero a la hora de la verdad, esas personas se han salido del camino. Porque cuando tú ves su vida y ves ese proceso en ellos, cuando ves esas reacciones, esa manera de llevar la vida, sus casas, su familia, te das cuenta de que por muchas obras que tú hagas, por muchas cosas que tú creas que estás haciendo para Dios, si tú no arreglas tu vida por dentro, tú estás fuera del camino. Qué importante es eso. Y otra de las cosas es que Dios está esperando en el camino o en el viendo para que vuelvas. Sí, y perdona, Dios perdona. Sí, hombre, Dios perdona y olvida. Lo peor a veces es que Dios te perdona y nosotros no olvidamos. Entonces la culpa viene, ¿no? Viene la culpa. Supongo que el hijo pródigo tendría que tener un proceso por todo lo malo que había hecho, ¿no? Un proceso después de, supongo, se llenaría de culpa, y aunque el padre lo ha perdonado, pero eso sigue ahí y eso tiene un proceso, porque Dios no, una vez que te perdona, Él sí no te culpa de nada y los pecados los entierra fuera. Entonces ahí hay una gran lucha en el creyente, de sacarse la culpa, porque lo peor que hay es que una persona esté siguiendo a Dios y esté culpándose continuamente. Sí, pero ya dijimos en otra ocasión, hemos hablado aquí en estos tiempos de Dios, que Dios olvida. Dios sí que olvida y restaura. Dios olvida y restaura, claro que sí. Al Señor no le cuesta perdonarnos y restaurarnos, nos cuesta a nosotros admitir ese perdón, ¿sabes? Y para que mi vida arranque, tengo que admitir que Dios me ha perdonado. Exactamente, tengo que admitir el perdón de Dios. Y también tengo que dejar de culparme por las cosas que Dios ya me ha perdonado. Y seguir insistiendo en ese cambio. Sí, es un proceso, es una lucha espiritual, es una lucha mental. Es una lucha que viene a tu mente, los pensamientos, y ahí es donde tú tienes que luchar para quitarte esa culpa. No para que tú no te la puedes quitar, pero Dios te la puede quitar. O sea, porque en eso sí que hay que tener una comunión con Dios de una manera extensa, ¿no? De decir: Señor, yo no puedo quitarme esta culpa, yo sé que me has perdonado, yo sé que estás conmigo, pero es que me vienen los pensamientos y siempre me viene la vida vieja o lo que he hecho. Y ahí es donde hay una gran batalla en la mente, pero que sepamos, y sepan ustedes, los que están escuchando, que el Señor te ama, te perdona, y que Dios no te culpa nunca, nunca. O sea, quítate la culpa que te pueda venir de haber estado alejado de Dios o de haber hecho lo que hayas hecho. Si Dios te ha perdonado, tú tienes que también perdonarte a ti mismo, ¿no? Qué grande es Dios, qué bueno es Dios, porque aunque me equivoque millones de veces, Dios me perdona. Si me acerco a Él con sinceridad. Por supuesto. Y arrepentido. La honestidad del corazón es muy importante para Dios. Nosotros tenemos que mirar la brújula de nuestro corazón siempre. No lo que tenemos en la mente, sino porque la mente va y viene, los pensamientos, pero la brújula es el corazón. Entonces el corazón es todo, de ahí donde salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, del corazón. Entonces esa es la brújula
qué motivación tenemos en nuestro corazón para hacer las cosas. Si hay una motivación mala o buena, delante del Señor tenemos que abrir el corazón y entonces dejar que la luz de Cristo ilumine nuestro interior para saber qué es lo que me está pasando por dentro y por qué actúo de esta manera o por qué yo pienso de esta manera. A ver, Loli, te voy a poner una tesitura. Venga. Yo llevo muchos años en la iglesia y resulta que ha venido uno que se apartó del camino, estuvo lejos, ya resulta que yo llevo tanto tiempo, soy como el hermano de la parábola esta del hijo pródigo y resulta que ahora viene y hay una fiesta muy grande porque viene y se ha arrepentido y conmigo nunca ha habido fiesta. Yo sigo al pie del cañón. Te da rabia de que... ¿Me da rabia? Exactamente, de que el padre haya perdonado a aquel que ha sido un sinvergüenza, ¿no? Claro, yo no he sido un sinvergüenza, yo me he portado bien, yo he cumplido. Está, pero... Yo asisto todos los domingos al culto, soy un trabajador en la iglesia nato, voy a limpiar la iglesia, hago esto, aquello. Eres muy bueno, soy pero muy bueno. ¿cómo está tu corazón para reaccionar de esa manera? Ah, vale. Las reacciones del corazón son las que tenemos que mirar. La reacción del corazón. La reacción del corazón cuando pasa alguna cosa. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona tu corazón? Ahí es donde te das cuenta cómo eres verdaderamente. Como he dicho antes, tú puedes estar en una iglesia y tú puedes estar haciendo de todo, vamos, llegar el primero y irte el último de la iglesia. O sea, puedes hacer de todo, eres un ejemplo para todo el que te ve, todo. Pero cuando llega el momento, o tienes fuera de tu matrimonio, te divorcias de tu marido, tus hijos cada uno por un lado. Yo digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es una apariencia que tenemos que tener mucho cuidado con los engaños del enemigo. Que esto está ocurriendo mucho. A montones. Y es triste, pero porque está ocurriendo. ¿sabes qué pasa, Antonio? Que buscar a Dios cuesta. Que reconocerse pecador cuesta. Que reconocer que las motivaciones del corazón no son buenas cuesta. Y eso es un diario. De saber esa brújula de tu corazón, cómo reacciona a las circunstancias. Si reacciona mal, y te vas a los pies de Jesús para que limpie tu corazón, o reaccionas bien diciendo, Señor, en tus manos está todo, o reaccionas mal y no te vas al Señor y entonces sigues reaccionando mal. Entonces ahí es donde el enemigo entra en tus pensamientos y entonces aún tu corazón se engrosa y se queda rígido y duro y endurecido. Así que en este programa estamos hablando un poquito a los protagonistas de la iglesia, para que no sean tan protagonistas, ¿no? Sí. Sino que miren su corazón como está delante de Dios. Exactamente, Antonio. Yo me di cuenta de eso hace muchos años, pero últimamente más todavía, porque pienso que en el corazón se halla la paz de Cristo. Entonces, si yo la pierdo por un arranque de ira, un arranque de mal genio y no voy a los pies de Jesús, en ese momento, porque dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿no? Dice la palabra. Entonces, claro, si yo dejo que se ponga el sol en ese día sobre ese enojo que yo he cogido, porque normalmente es verdad, somos humanos y nos puede venir, somos creyentes, amamos a Dios, pero también tenemos días malos, y entonces reaccionamos bien o mal. Ahí es donde yo miro mi corazón, si reacciono mal, me voy a los pies de Jesús. Antes no lo hacía, pero ahora sí que lo hago, porque sí lo hago de momento. ¿Por qué? No porque sea más espiritual, no porque yo tengo mis días buenos, mis días malos, no es eso, es sino simplemente porque te vas dando cuenta que pierdes la paz, pero de momento, por cualquier cosa. Y entonces ahí es donde tienes que acercarte a Jesús, como dice el Señor, coge tu cruz cada día y sígueme. Tu momento con Dios, con Antonio Muñoz. El hijo mayor nos habla un poquito de esto, de la monotonía, del conformismo. Claro, ¿sabes qué pasa? De que llega un momento que ni siento ni padezco. Lo divino lo hacemos común. Y cuando lo hacemos común, es como una rutina. Y entonces eso tenemos que tener mucho cuidado también. Porque Dios es nuevo cada día. Y no podemos hacer un Dios de cuando me convertí y seguir mi vida como me da la gana. Como habla Romanos, es una renovación diaria. Renovaos en vuestra mente, ¿no? Entonces, claro, es diario, esto es algo diario, es algo que no podemos, a veces decimos, bueno, es que me tengo que poner a orar y tengo que estar una hora orando. No es eso, es mirar la brújula de tu corazón, porque si tu corazón está bien, estás en comunión con Dios todo el día. Hay veces, y lo que estamos hablando hoy en el programa es esto, hay veces que el hijo mayor
vamos a decirlo así, como estamos hablando ahora de eso, y parece como si estuviéramos acusando, no estamos acusando, estamos advirtiendo para no caer en la monotonía, porque eso llevaría a llegar un momento que dijera, oye, dame la parte que me corresponde, que me voy. Sí, no estamos acusando a nadie, ni muchísimo menos, si todos somos humanos y a todos nos pasan cosas. Exactamente, estamos Lo advirtiendo. único que pasa que es eso, que yo siempre digo, vigila tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces Proverbios nos habla muy claro sobre eso. Entonces, si el Hijo de Dios, para seguir el camino y no salirse, tiene que estar pendiente de las reacciones de su corazón, ¿sabes? Esa reacción, ese carácter, esa forma de ser, tiene que ser cambiada. Y tiene que ser cambiada a los pies de Jesús, si no eso te va a salir del camino. ¿Es compatible, aunque estamos insistiendo en ello, es compatible estar cerca de Dios y con un corazón lejos? Claro, con la boca me alabáis y el corazón está lejos. La palabra lo dice también, ¿no? Es decir, que podemos estar está ocurriendo mucho eso. Muchísimo, es una pena, porque es que estamos en los tiempos donde Jesús dijo, hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces la fe se está perdiendo, se están yendo a los ídolos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que hay una frialdad tremenda y el corazón se enfría y se endurece. Y entonces ya te da igual, Lo santo lo haces común. Entonces ya no te impresiona nada de Jesús. Es decir, que parece que esté uno cerca de Dios, pero está lejos de su corazón. Podríamos ir terminando diciendo haciendo una comparación del hijo mayor y el hijo menor. Y a decirle a nuestros oyentes, ¿a quién te asemejas? Exactamente. A ver, si sacar una conclusión en vuestras vidas, vuestras propias vidas, ¿a quién te asemejas tú? Si te asemejas al que se fue y volvió, o al que estaba siempre y no se había cuidado su corazón. Y es muy importante, si tú que escuchas te has caído del camino, Dios está esperando que vuelvas. Sí, por supuesto. Es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, es eterno. O sea, el Señor, es que el Señor no podemos encasillarlo como un Dios que es condenador, es un Dios que bueno, que tienes que... No. Que hacer las cosas bien, que... No. Es un Dios de bondad, de misericordia, es un padre, y un padre lo que quiere para sus hijos, lo bueno. Entonces, como padres que somos y madres, tenemos hijos, entonces yo a mi hijo le perdonaría todo, lo malo que pudiera hacer, yo se lo perdonaría. Entonces, Dios es un padre bueno, mucho mejor que todos nosotros. La parábola del hijo pródigo nos recuerda que nunca es tarde para volver al Padre. Nunca es tarde. Su amor no se basa en nuestros méritos, sino en su gracia. Dios sigue esperando, con los brazos abiertos, tanto al que se fue lejos como al que se quedó cerca. Pero necesita el que se quedó cerca sanar su corazón y el que se fue lejos también. Que hoy podamos aceptar la voluntad de Dios, podamos aceptar su perdón, vivir en su amor y alegrarnos por cada vida que se restaura. Eso es muy importante. Nosotros desde aquí, desde Radio Bondad, desde este programa Tu Momento con Dios, invitamos a todos aquellos que no están en el camino ahora mismo, que lo han dejado, a que vuelvan a la casa del Padre. ¿Verdad, Loli? Es tan importante porque Jesús es tan bueno y tiene tantas cosas para darnos que nos perdemos a veces muchas bendiciones por no estar atentos a la voz de Dios. Pues gracias, Loli, por haber estado un tiempo más con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a Radio Bondad y gracias a todos vosotros. Nos escuchamos. Tu momento con Dios, esos temas que te importan, un podcast que te llevará a descubrir cosas que Dios quiere para ti. En Radio Bondad, acércate a escuchar. Antonio Muñoz te guía. Tu momento con Dios. Tu momento
que te llevarán a descubrir cosas que Dios quiere para